¿Y qué pronósticos tenemos, don Daniel Santoro, acá, presente con toda su humanidad en el estudio mayor de la AM750? ¿Cómo estás, Daniel? Buen ¿Qué día. tal? Hola, buen día a todos. Mira, hoy había varios temas que me daban vuelta por la cabeza y todos tienen su complejidad, así que genéricamente siempre por discusiones inacabadas que se dan a lo largo de la militancia, sobre todo, sobre el tema del arte, la política y la batalla cultural finalmente. Y después de esto podemos saltar bien a la actualidad. Siempre es un terreno confuso. Cuando uno se mete en el tema del arte, uno quiere ponerle sentido a algunas cosas que son imposibles de atrapar en el sentido. Y eso es una de las cuestiones más complejas que trae. El arte y la política son relaciones que nunca satisfactorias. Es decir, nunca el arte va a satisfacer plenamente las necesidades de la política, y nunca la política le podrá reclamar al arte cosas que cree necesarias, ¿no? O sea, compromisos, cuestiones de lo inmediato, acciones que tengan que ver con, o que sean operativas para la función que la política cree que tiene el arte, ¿no? O sea, el arte en función de algo. Y el arte siempre escapa a eso. El arte es chúcaro para ser atrapado en una función. Es decir, el arte tiene su propia lógica. La lógica del arte en general es que no sirve para nada. Como, digamos, como cobertura, digamos, como último techo de cobertura, te diría, siempre un artista te diría, en realidad no sirve para nada. En realidad, bueno, sabemos que sirve mucho. Sabemos lo que nos sirve a nosotros, sabemos las funciones que ha cumplido, que cumple, la necesidad imperiosa que tiene en un momento, pero básicamente no sirve para nada. Y esa es la salvaguarda que tiene, que lo convierte en arte. Eso lo diría Juan Manuel Peralta Ramos, ¿no? Algo así como el que sí, también Federico Peralta Ramos tendría... Juan Manuel, no, sí, bueno, Federico, sí. Federico tendría esa bueno, él adhería en cierto modo a esta máxima. ¿Qué quiere decir que no sirve para nada? Es decir, que no tiene algo específico, no tiene una función específica, no se hace un poema en función específica para un objetivo determinado. Para eso está la política. Que la política use un poema determinado, entonces sí, eso ya tiene. Ahora, hay artistas, por supuesto, artistas políticos, entre los cuales me puedo incluir en un costado, digamos, me podría incluir, que hacen cosas que tienen objetivos políticos, pero eso no implica que el arte en general, o sea, la actividad artística, lo tenga, o que sea una necesidad. Es decir, tenemos ejemplos en la historia del arte, por ejemplo, Matisse y Picasso, dos gigantes de la pintura, ¿no? Que convivieron, que estuvieron, que se llevaban más o menos bien incluso, y bueno, uno tenía compromisos políticos con el Partido Comunista en su momento, muy comprometido incluso con el Partido Comunista stalinista. Se cansó de hacerle homenajes a Stalin, Picasso. Pensemos eso también, ¿no? Y tuvo, bueno, el Guernica, sin duda, una gran obra de arte, no es tal vez del siglo XX, una de las más grandes, que tiene un gran compromiso político también, un compromiso genérico, no ideológico, ¿no? Humanista, si se quiere. Pero Matisse para nada. Matisse no sabemos nada de él, de sus pensamientos políticos, casi nada sabemos. Más bien conservador, tal vez sería. Y no es menos grande, no es menos... O sea, a mí me interesa, en el fondo me interesa más Matisse que Picasso incluso. Así de... Bueno, y si vamos a la poesía, está el ejemplo claro de Ezra Pound, ¿no? El gran poeta del siglo XX, que era fanático fascista, pero fanático fascista, o sea, fue encarcelado, puesto en una jaula como loco, tomado por loco en Estados Unidos, no estaba nada loco, porque seguía siendo fervoroso fascista después de terminada la guerra. Y es el gran poeta del siglo XX. Podríamos algún día leer algunos de sus poemas conmovedores. Pasolini lo amaba, lo reverenciaba de una manera tremenda. Y bueno,
Y todo eso son complejidades del arte. O sea, cómo se atrapa el arte en la política. Es muy difícil. Es muy difícil. En mi caso particular, qué sé yo, a mí me interesa mucho más Borges que Jauretche. Como escritor, incluso como en sus pensamientos, incluso, a pesar de que, claro, tengo una afinidad total con Jauretche, pero sin embargo la forma poética de Borges es mucho más interesante. Y entonces, claro, todo se vuelve complejo y vidrioso. Entonces, cuando asimilamos la batalla cultural, las necesidades del arte y la política, y hacemos una mezcla que a veces es agua y aceite, a veces no termina de cuajar nunca. La batalla cultural, como toda batalla, esto tiene nombres de apelativos que tienen que ver con la guerra, ¿no? Y entonces hay una guerra, entonces hay dos bandos, por lo menos. Y si hay dos bandos, hay límites. Hay un límite donde está el mando uno y a partir de un lado y del otro lado está el mando del otro. O sea, ese es el límite en disputa. Siempre hay un límite, una zona de fricción. ¿Dónde está en el arte esa zona? Está en el Rapin, está en Picasso, está en Matisse. No hay límites. O sea, el problema del arte es que no tiene límites. Rebalsa todos los límites. Y entonces se pone en otro lugar. Siempre donde el artista en general hace eso, es reactivo, cuando hay un imperativo, es decir, usted me pinta el sujeto histórico, diría en el realismo socialista, una de las grandes desgracias que tuvo el arte del siglo XX, la invención del realismo socialista, en la época ya de Lenin, ¿no? Lo afirmó Stalin, pero lo empezó Lenin, en contra de los artistas más libres, digamos, que eran los que pintaban, por ejemplo, Malevich, ¿no? Pintaba el cuadrado negro sobre fondo negro, queriendo hacer una nueva forma de ícono, y claro, el pueblo no lo entendía eso, no entendía eso como arte, como no entendió después, pocos años después, el mingitorio de Duchamp como arte. Entonces el arte, claro, empezaba a tener su propia lógica, y el pueblo quedaba un poco postergado. Entonces la política decía, no, ustedes tienen que ser artistas del pueblo. Y entonces ustedes me pintan el sujeto histórico como se debe pintar, con la alegría que debe tener de hacer la revolución, con todos los imperativos. Bueno, los artistas se fueron al carajo, todos se fueron a la mierda de ahí, empezando por... bueno, y se refugiaron en algún lugar donde puedan trabajar con libertad, porque no querían pintar el sujeto histórico, simplemente eso. Hubo otros muchos artistas también grandes, ¿no? Deineca, por ejemplo, que sí, pintó el sujeto histórico y puso también algo de lo contemporáneo, de su mundo. O sea, hay artistas de todo tipo. Ahora, los más grandes suelen ser los que se toman más libertad. Siempre, o sea, los más grandes marcan caminos porque se ponen en otro lugar. Entonces, los más grandes no son los que pintaron el sujeto histórico. Esos son artistas de repertorio, ¿no? Artistas que, digamos, que uno tiene en cuenta, pero que quedaron al costado del camino. ¿Por qué? Por sujetarse a una necesidad de la política. Te consulto sobre una, en este caso, un artista cinematográfica, que fue Leni Riefenstahl, que fue la gran... la gran difusora del nazismo a través de alguna de sus películas, registró en lo que fue las Olimpiadas de 1936 y después hizo un par de películas más exaltando ciertos valores que tenían que ver con lo apolíneo de Loario. Bueno, sería largo extenderse en el detalle, simplemente lo menciono, sí, porque también de los negros, para y después tuvo todo un itinerario. Bueno, pero ese fue después. Hablo del momento en el que ella alcanza máxima notoriedad, pero ella le aporta, desde esa concepción de mostrar lo que quería ver Hitler de alguna manera, sujeto histórico, digamos, ella le aporta, cosa que creo que no pasa quizás con otros artistas, un montón de elementos extraordinariamente nuevos y creativos al arte, porque era una gran artista, claro.
porque entonces pudo zafar de eso. Superó su propia... Exactamente, lo vemos después, como decía Pájaro, que después se trabajó con otro tema totalmente inverso, o sea, pudo saltar, pudo cambiar de posición, pudo relativizar su posición existencial e inventar una posición. Esa es la posición del artista. Mira, acá tengo, por ejemplo, un poema, una parte, porque es más largo, de Borges, precisamente, que para mí es más grande que todos que Marichal, que Jaureche. O sea, tengo ese problema con los compañeros que muchas veces me reclaman mi admiración por Borges, como si el vidrio del estudio es a prueba de todo por tipo eso. de Entonces, bueno, vamos a aprovechar esa cobertura, porque claro, uno parecería ser que tiene un compromiso político y ese compromiso político es artístico. No es así. El compromiso artístico va por, digamos, rebalsa absolutamente, está en un estado digamos de líquido, si se quiere. Los compromisos políticos son sólidos, o sea, tienen límites, tienen o por lo menos deberían tener, o por lo menos, claro, cada uno tiene su límite, políticamente llega hasta, y artísticamente no existe ese límite, o sea, está licuado totalmente, y el límite se lo inventa uno se inventa su territorio de creación artística. Y entonces eso pasa mucho con Borges. Fíjense acá la posición que tiene Borges, que es sorprendente, y por eso a mí me encanta, ¿no? En el poema de los gauchos, está hablando de los gauchos, es la segunda parte del poema, y dice así: a diferencia de otros campesinos, eran capaces de ironía, eran sufridos, castos y pobres, la hospitalidad fue su fiesta, alguna noche los perdió el pendenciero alcohol de los sábados, morían y mataban con inocencia en batallas de las que desconocían su nombre. No murieron por esa cosa abstracta, la patria, sino por un patrón casual, una ira o por una invitación a un peligro. Sus cenizas están en los más remotos rincones del continente, en repúblicas de cuya historia nada supieron. Y acá el final conmovedor, vivieron su destino como en un sueño, sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. Y claro, ahí te deja, ahí Borges se pone en un lugar, digamos, se cae en la patria, en todo, ¿no? Y habla de la humanidad, de lo que nos pasa a todos nosotros. O sea, yo acá veo toda mi familia completa está en este poema. Una familia italiana, calabresa, campesinos, de los campesinos de lo que habla Borges. Son exactamente calcados así. Mi abuelo estaba arriba de la montaña, en su pequeño terreno que labraba, y un día lo vinieron a buscar para la Primera Guerra Mundial, para pelear en la Primera Guerra Mundial, en un lugar que nunca supo su nombre, la trinchera donde él estuvo viviendo y demás, nunca supo nada de eso, era analfabeto, y lo trajeron tullido y lo devolvieron a la montaña. Después mi viejo también, él estudió apenas tercer grado, pero también la Segunda Guerra Mundial, incluso le pusieron una camisa negra, lo mandaron también a una batalla de la que no sabía nada, en Montecassino, volvió, y después vino yo, ¿no? Ellos se hartaron de esas guerras y se vinieron para acá, y yo también entré en cierto modo en una guerra, ¿no? Y por ejemplo, si me pongo en el lugar donde dice Borges, digamos, también peleé en alguna batalla de la que desconocía su nombre. Por ejemplo, estuve en Ezeiza. Nosotros íbamos a buscar a Perón, no íbamos a pelear nada. Y sin embargo, de pronto, estuve involucrado en una batalla que después tuvo su nombre famoso incluso, ¿no? Se hacen libros todavía el día de hoy sobre esa batalla de la que yo no sabía nada, de la que yo no era. Entonces ahí lo que derriba Borges, y eso es lo más provocador, derriba la idea de un sujeto histórico autoconsciente, ¿no? Que va a construir una revolución, que está ahí, que sabe lo que hace y que tiene un destino que cree que tiene. Nada. O sea, acá lo dice claramente, ¿no? Vivieron su destino como en un sueño sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. ¿No será eso también que nos está ocurriendo a nosotros, como a mí me ocurrió, por ejemplo, en Ezeiza, ¿no? De no ser consciente, o sea, el de creerse sujeto histórico a veces es una trampa, ¿no? A veces uno no está haciendo nada más que eso, viviendo el destino como en un sueño. Y eso es conmovedor, eso es ponerse en otro lugar, eso es saber inventar un lugar.
Eso lo inventó Borges, por eso Borges es grande. Ahora, después hay otros grandes artistas, como Jauretche mismo, que hablan de las cosas que uno sabe conscientemente y se ponen de un lugar o de otro. Jauretche sabe perfectamente dónde está el límite. Borges rebalsa más los límites. Borges es más poético en ese sentido, por más que es un viejo gorila insoportable. El problema, ¿no? Ese es el tema del arte, ¿eh? A mí lo que me pasa con Borges es la contradicción entre ese poema conmovedor y otro que escribió durante la Guerra de Malvinas muy similar, de empatía, sí, exactamente, esa que es va la a palabra. morir, con la parte el más desprotegido, el más pobre, lo sacaron de su provincia, lo mandaron a morir, pero es contradictorio con lo que él hizo como figura pública y con totalmente, las propuestas políticas totalmente. que hizo. Eso es lo vos estás justo en el clavo. No le podés pedir digamos, que sea un ser compacto y cerrado sobre sus actitudes, porque ya Leni Riefenstahl, nombramos Claro. a tres claves en ese sentido, con ideas políticas tremendas, horribles, que nunca compartiríamos. Sin embargo, son los más grandes Céline, artistas. Y esos son Céline, bueno, ni hablar. Céline, en ni hablar, Francia, racista, pero Cierto. insoportablemente racista. sin embargo, ¿qué hago? Lo quemo. Y claro, bueno, y Heidegger, los pensadores como Heidegger, ¿no? Que también en cierto modo tienen son formas de arte. Heidegger hay un librito que una vez compré hace muchos años, que era un diccionario de filósofos, dos tomitos, esas cosas que publicaban los españoles después del 75, después de la caída, de la muerte de Franco, y entonces vino esa especie de gran primavera en la España posfranquista. Entonces empezaron a salir publicaciones diversas, muchas de las cuales llegaban acá, y me compré. Entonces estaban todos los nombres, Platón, llegué hasta Heidegger. Entonces empezaba así, afiliado nazi número, así arrancaba ese. Y después venía todo el resto de más o menos, era cortito todo, cada uno una síntesis de la obra. Y bueno, a ver, más contradicciones debía haber tenido seguramente Hannah Arendt con Heidegger, porque Heidegger fue lo que fue. Creo que de alguna manera está representado en esa extraordinaria película, a mi gusto, de visión indispensable, que son Los juicios de Nuremberg. Una película maravillosa por todo lo que muestra, porque no tiene concesión. Creo que es Stanley Kubrick, me puedo equivocar en el director, porque muestra finalmente además la hipocresía de los norteamericanos, que en los juicios pedían que no condenaran a los alemanes porque ahora se les venía la maroma del avance soviético. Entonces la cuestión finalmente no era la justicia, no era la verdad lo que estaba en juego en los juicios de Nuremberg, sino los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, es decir, lo que verdaderamente motivaba las presiones que había en ese caso frente a un juez que hacía Spencer Tracy, un juez norteamericano que habían traído ahí para de alguna manera emitir justicia, y sin embargo le sugerían amablemente que bueno, que no los condenara tanto, porque necesitaban de los alemanes para contener el avance soviético. Muy interesante, porque también es una obra de arte, el cine en sí mismo también, porque el cine además tiene esa cosa de poder explicitar también, ¿no? Ha habido cine político muy fuerte, bueno, hemos tenido nosotros expresiones extraordinarias como la del propio Solanas, o el Grupo Cine de Liberación, para poner un ejemplo, ¿no? Volviendo a Borges, una cosa que es, claro, a vos como a mí te llama mucho la atención las paradojas, ¿no? La maldad de Borges, esa maldad que es tan chispeante, injusta, pero a veces muy graciosa, ¿no? Muy graciosa. Vos sabés que disculpame que te interrumpa en ese tema precisamente. Hay una anécdota que se cuenta, que tal vez muchos la conozcan ya. Viejos compañeros que lo tenían a Borges en los 70 como el enemigo principal. Para mí era el enemigo a batir. En el mundo de la cultura había que pegarle a Borges, ¿no? En pleno 70. Y entonces Borges salía siempre cruzaba la calle en la avenida Santa Fe. Él vivía en Maipú y ¿cómo se llama? Y Alvear, ¿no? Y Marcelo T. Alvear.
y él cruzaba ahí, iba al Banco Galicia que estaba, bueno, y entonces siempre estaba alguien, él esperaba, ya no veía casi, y entonces esperaba que alguien lo cruzara, y siempre enseguida aparecía alguien y lo agarraba del brazo. Entonces un compañero, un monto, ¿no? Bien montonero, bien militante, lo cruza, lo tiene justo la ocasión, entonces lo agarra del brazo, lo lleva por el medio de la avenida Santa Fe, y en el medio de la avenida le dice: mire, Borges, que yo soy peronista, como a modo de amenaza, ¿no? Está en manos de un peronista. Y Borges agarra y le responde, esto es Borges, ¿no? Le responde: no se preocupe, amigo, yo también soy ciego, Y sí, a mí me gustó, por ejemplo, yo vivía hay que ser Borges, ahí ya te ganó, esa batalla te la ganó. Yo vivía en España cuando dijo que no le gustaba a García Lorca porque le parecía un andaluz profesional, que los andaluces siempre estaban de joda, sí, claro, que eran así. Entonces se armó un tumulto total y Borges, re canalla, mirá lo que le contestó, dice: no, yo nunca hablé contra los andaluces, a mí los que no me gustan son los catalanes. ¿Por qué? Porque, ¿qué maldad? Dice, porque de España no los quieren y en Francia se nota que son impostores. Muy bueno. Entonces se volvieron locos, entonces salió a decir que él no, que él apreciaba mucho Casinos Asens y que los catalanes no le daban pelota, para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, qué maldad. Pero yo, ¿a dónde íbamos con? ¿Tenemos tiempo? Sí, todo el tiempo hasta el final del programa, pero dale, ahora hacemos un pequeño cortecito, puede ser, dale, porque nos llama de esto vive esta radio. Al comienzo esta radio vivía yo sé por quién vivía, y sigue haciéndolo, pero ahora tenemos anunciantes y hay que respetar. Ya no somos claveles del aire. Estamos en El Gato Escaldado en la última media hora de este domingo, 14 de febrero, y no quiero dejar pasar una recordación muy importante, ya que hemos estado hablando de algunos personajes de nuestra historia literaria, histórica también, política, alguien que resume todas esas cosas. Hoy en Corrientes, un 14 de febrero de 1898, nació Raúl Scalabrini Ortiz. Vaya nuestro homenaje a esta figura excepcional, singular, única, irrepetible. Todo lo que uno pueda decir está muy bien dicho. Y fue un hombre que cultivó todos los géneros, porque él había arrancado como un hombre dedicado a la literatura. Son famosos sus escritos, algunos más que otros. El hombre que está sobre espera fue una pieza literaria, un ensayo filosófico, para llamarlo de alguna manera, que rompió con muchos de los cánones que hasta ese momento regían la idea, el pensamiento de qué éramos, qué no éramos. Y bueno, y después avanzó hacia otros terrenos, hacia otras búsquedas, y en todo lo que emprendió lo hizo de una manera extraordinaria, y básicamente, como en su caso, como argentino, lo que no quiere decir que no haya sido no haya sido absolutamente universal. Y vamos a seguir con Daniel, que veníamos charlando muy amigablemente de un montón de cuestiones que tienen que ver con este tema del arte, la política y también la batalla cultural, que van todo un poquito de la mano, ¿no? Estábamos llegando a ese tema, ¿no? La complejidad de involucrar en la batalla cultural al mundo del arte. Cómo es difícil someter al arte a cánones, a mandatos, de los cuales el arte siempre, en todo caso, es muy reactivo. Entonces, en todo caso, va a buscar una posición muchas veces absolutamente contraria al mandato que se le querrá imponer. Y entonces, y ese es el tema de la libertad, en el sentido profundo, ¿no? La libertad en el sentido creativo. La libertad en el sentido creativo siempre tiene un componente de gran, y por eso el poema de Borges es tan pertinente, ese poema Los Gauchos, que
tiene un contenido de misericordia, si se quiere, de empatía, que es sorprendente porque destruye los límites políticos. Entonces, de ese sujeto histórico que se quiere construir el gaucho, ¿no?, como nuestro garante de las libertades, nuestro garante de la liberación y demás, Borges lo convierte en un personaje mucho más cercano, mucho más entrañable, de alguien que no sabe bien cuál es su destino a cumplir, que no sabe quién es incluso, ¿no? Y nos desafía a nosotros diciendo, bueno, tal vez ustedes tampoco sepan muy bien cuál es su lugar. No se lo preguntaron, nos está diciendo Borges, ¿no?, en cierto modo. Y él también, o sea, las posiciones políticas de él son de emergencia, son posiciones de odios circunstanciales y demás. No es la posición de su arte, en donde ese odio no está presente de ninguna manera. Salvo en alguna pieza escrita sí, en sociedad. Bueno, pero son piezas militantes en ese sentido. No, déjame decirlo, no me ¿De cuál hablas? Porque también Sarmiento, otro grande, ¿no? Otro gran escritor, también tuvo el tema de la sangre de gaucho y demás, ¿no? Pero esos son... No solo. Pie con Sarmiento, hablábamos recién en la pausa, que esta misma batalla se da al interior del feminismo y con las mujeres en general respecto a figuras públicas del arte y de la cultura denunciadas por acoso sexual o por casos de pedofilia, o que se conoce que en su vida privada, como Woody Allen, por poner un ejemplo, o en figuras del rock se ha dado en el caso que viene zapando Neruda, o de ¿no?, que dijo, me gusta cuando Sarmiento tiene también claro, denuncias sí, tremendo, de pedofilia. Tremendo, sí. Y lo he llegado a hablar porque hay también cuestiones generacionales, ¿no? Diferencias. Tengo una hija de 21 años, muy feminista, Emma Graña, bueno, César la conoce, y las chicas muchas veces hablan de cancelación. Hablan de en ese caso, porque como es muy complejo cancelar públicamente y dejar de consumir la obra cultural de personas. ¿Y vos qué opinas de eso? Porque es complicado que es. Yo adhiero a la cancelación, pero también en el caso, por ejemplo, de Woody Allen, que desde chica miré sus películas y que me parecían, uy, qué bueno, cuánto en común uno encontraba, incluso siendo yo porteña, mujer, nada que ver con ese tipo, pero... Y te provoca un conflicto de ¿y por qué nos llegan tanto las películas de Woody Allen? Yo estoy en contra de la cancelación, porque con eso no podíamos leer recién estábamos hablando del escritor como él, francés, el de Viaje al fin de la noche. No lo pudimos leer entonces. No podríamos leer nada, no podríamos mirar y entonces yo que perro cuadro, no podríamos mirar. No, tendríamos que tener previamente una especie de certificado de, o sea, vemos o no lo vemos según su vida, porque muchos no sabemos su vida. Rock acusados y hay gente de la que ya no sabemos nada de su vida, qué sé yo, Caravaggio. Caravaggio se sabía algo, ver cuadros de Caravaggio, que es un tipo muy complicado. Claro, pero Caravaggio algo se sabía, digamos, pero de tantos otros como Caravaggio, de repente sobrevivirían en un museo si tiene como único beneficio el de la duda porque no se sabe nada de su vida. Claro. Y la verdad, bueno, pero de los que se sabe y por ejemplo, estoy hablando de figuras, cantantes que aparecieron mujeres que los denunciaron y ahí dicen, no seguimos como si nada, ¿no? El tema es una gran discusión que puede llegar hasta el infinito. Yo simplemente digo, hacia atrás, y atrás estamos hablando de miles de años, digamos, como para ubicarnos. Si uno empezara a descalificar por H, por B o por C a pintores, artistas, músicos o lo que sea que se han dedicado al arte, lo más probable es que está muy bueno lo de Juan, que se incluye, que queda poco porque él es un impoluto, es alguien que no tiene absolutamente nada por lo cual lo podrían cancelar.
Entonces, pero A mí salvo me cancelan todos los días en casa. salvo Juan y alguno que otro que quizás se nos escape, el resto no podía existir, porque las vidas de todos los artistas, como la de los seres humanos, son complejas, de una complejidad enorme, y la de los artistas a veces mucho más todavía. Porque alguien va a decir, Goya, hay un Goya bueno y un Goya malo. Está el Goya que probable, que pintaba Sí, pintaba cosas intrascendentes, y un Goya que pintaba claro, cosas y las impresionantes. intrascendentes, ojo, las intrascendentes las pintaba por la guita, Claro, porque exactamente. Que abre una nueva dimensión. Pintó contra los Me parece franceses muy y le decían que era interesante. gabacho también. sí, pero no terminas más. Era Y hay que un problema, vivir, es un problema. y hay que vivir, y hay que ir hacia el futuro. Si nos que enganchamos en discutir, primero nos congelaríamos. Es un tema complejo, difícil, pero no es para tan, mí, yo no lo tengo no es tan resuelto fácil, tampoco. no es tan Escuchame, fácil. No, Piazzolla obvio que políticamente no. era un cabrón. Piazzolla tremendo. Sí, Tremendo sí, las cosas que te cabrón, encuentras. políticamente. No, bueno, políticamente Mira, ni hablar, y era un cabrón. Era un tal, personalmente. Sí, Y, pero sin embargo admiramos su arte. Bueno, pero Pero no es un desde ya, delito bueno, por ser eso un digo, no, cabrón. si vamos a hacer de policía. Ah, eso lo decís vos. Bueno, ¿Cómo? no, lo dice el Código Penal. No, No es un delito. Ah, la cosa es por el Código Penal, entonces, ¿viste? Oh, No, carga. ves que si empezamos, todo tiene. todo tiene, así que ahora dejemos este tema para otra oportunidad y sigamos Pero por es un donde tema, veníamos. es un tema, Claro que es un Dios tema, mío, recontra. Dios mío, yo no lo tengo para nada claro. Recontra es un tema, pero sigamos por lo menos, ¿viste? Porque no bueno, quiero no, ver- entonces, no, ¿sabés qué? Vamos a llegar un día, va a haber una sala vacía, no va a haber cuadros, porque sacaron los cuadros de todos los pintores que había ahí, porque todos tenían algún motivo, y alguien va a venir, va a decir, qué gran obra de arte. Como instalación, claro. Bueno, y entonces el problema de la batalla cultural, cuando pasamos a otro nivel de la cuestión, que es precisamente involucrar al arte dentro de una disputa política. Y la batalla cultural es como es el lugar donde se libra esa disputa política. La batalla cultural necesita de bandos, y el arte no puede, por su misma conformación, no puede someterse a un bando, porque ya vemos en esta pequeña discusión que se armó antes, cómo todo es cuestionable. Y entonces, en el arte, y hablo del arte en todo sentido, ¿no? Estamos hablando de todas las formas del arte, la batalla cultural nunca es pertinente, el arte siempre es aditivo, o sea, el arte siempre rebalsa y siempre tiene un fondo misericordioso, si se quiere, y uso una palabra que tiene que ver con, que se balancea, o que tiene una némesis muy interesante, que es la severidad. La política tiene una base de severidad, y el arte tiene una base de misericordia. Lo que no quiere decir que no haya severidad también en el arte, o sea, las dos cosas están presentes siempre, pero hay una tendencia en el arte natural a la misericordia. Ya vemos lo que vimos en el poema de Borges, tiene un núcleo misericordioso y tiene una severidad que es la forma del poema, o sea, la forma técnica, si se quiere, es tremendamente severa, por eso se hace un gran poema, porque hay severidad en la construcción, como hay en la pintura, como hay reglas en el arte que son severas. Toda regla es severa, la ley es severa, y digamos, toda la creación, todas las formas que rebalsan los lugares, que se ubicarse en otro lugar es misericordioso siempre. Estar, digamos, como en una atalaya, fijo, en un lugar, eso es severo. O sea, proteger una posición. En una batalla, lo que está al mando siempre es la severidad. Por eso se necesitan límites. Para poder dar una batalla se necesitan tener límites. Y ahí el arte no tiene nada que hacer, porque no puede respetar esos límites. Nunca, jamás. Porque tiene una base de misericordia. Porque esto, para entenderlo un poco, yo lo traigo de la Cábala. La Cábala es un sistema de pensamiento, de análisis, que tiene como núcleo esta idea de que todo tiene una tendencia a lo severo o a lo misericordioso, que tiene que ver incluso con el yin y el yang oriental. O sea, nuestro yin-yang occidental está metido en la cosmogonía de la Cábala. Es decir, las cosas se pueden analizar porque son severas o porque son misericordiosas. Y
esto es un sistema de análisis incluso que se usa en todos lados, en la tecnología. En una máquina uno puede observar las partes severas y las partes misericordiosas. En el cuerpo humano, por ejemplo, si analizamos el cuerpo humano, el sistema nervioso es esencialmente severo, porque falta un pedacito, hay una dificultad, se toca un nervio, además se produce una conmoción en todo el sistema. El tejido sanguíneo, o sea, la sangre es esencialmente misericordiosa, incluso hasta se puede donar, o sea, puede faltar una gran cantidad y el organismo no se daña especialmente. Entonces, está el cuerpo humano, ¿cómo se sostiene? Porque hay aspectos severos, por ejemplo, toda la estructura nerviosa, y aspectos misericordiosos, que es el sistema sanguíneo. Y así lo podemos analizar en la política también. Entonces, en la política, digamos, la estructura de severidad es muy relevante, pero necesita tener la contrapartida de misericordia. Si vamos a las metáforas bíblicas, cuando hay exceso de severidad, cuando se aplica demasiado la ley, por ejemplo, ¿no? Cuando las instituciones se protegen de una manera, o sea, se fijan los límites y se es incapaz de cambiar esos límites, cuando el recorrido final, la metáfora bíblica, es que Caín mata a Abel. O sea, la muerte de Abel en manos de Caín es un exceso, siempre es en función de que hay un exceso. El exceso en este caso es de severidad. Puede ser también exceso de misericordia, donde caeríamos en una especie de anomia, o sea, no hay ley, no hay límites, no hay nada. Por ejemplo, el hipismo fue un movimiento que se ahoga en su propia misericordia, digamos, es excesivamente misericordioso. Entonces, esos dos sistemas funcionan dentro de la política, y creo que es una forma, la excusa de la batalla cultural me parece que da para poder después desarrollar esto en otras charlas, pero digamos, cuando uno analiza todo lo que está sucediendo políticamente, lo podemos meter dentro de esta lógica, que tiene que ver con el yin y el yang, o la misericordia y la severidad. Entonces, vemos, por ejemplo, disputas, la justicia, y esto a cuento de lo que está pasando ahora, por eso me vienen estos pensamientos, digamos. La justicia tiene una base de severidad. Ahora, el exceso de justicia, por ejemplo, cuando suceden las revoluciones, ¿dónde mueren las grandes revoluciones? Las grandes revoluciones, incluso inspiradas en el humanismo, ¿no? La Revolución Rusa, la Revolución Francesa, ¿no? ¿Dónde mueren? En el exceso de severidad. ¿Y por qué es el exceso de severidad? Porque se aplica la ley revolucionaria. Y cuando la ley es nueva, se aplica absolutamente sin el contenido de misericordia que debe tener toda ley. O sea, el equilibrio no es equilibrio, es armonía. Ese es el despelote, el gran problema. Cuando hablamos de armonía, es siempre entre partes desiguales. El equilibrio suele ser entre partes iguales. Entonces no hay problema, es mitad y mitad. Ahora, la misericordia y la severidad nunca es mitad y mitad. Siempre hay una tendencia a la misericordia, que es la que gana, y un contenido de severidad, que es una parte menor. Siempre funciona de esa manera. O a la inversa, como en la ley, por ejemplo, que hay un contenido natural de severidad, pero también tiene que haber algo de misericordia. Eso produce la armonía, el efecto de armonía. La armonía tiene que ver con el número de oro, 1, 6, 18, o sea, nunca es mitad y mitad, siempre hay una parte mayor y una parte menor. La clave siempre está en cuánto de la parte menor actúa. Si anulamos la parte menor, o sea, todo es severidad en la ley, Caín mata a Abel. De hecho, muere gente. Es la ley revolucionaria, pasó con los movimientos guerrilleros, pasó con Rucci, pasó de muchas maneras en nuestra historia y en la historia de la humanidad. Y siempre las revoluciones ahí terminan siendo un anatema social. Fracasan las revoluciones. Fíjense, el Perón herbívoro es el Perón misericordioso, el Perón que supo que no era todo severidad. No es el Perón del 5x1, que es el Perón severo, el Perón en grandes problemas, ¿no? Y ahí es donde funciona el sistema, se compone en un sistema. Perón y Eva Perón
en un momento compusieron un sistema, en un momento Eva Perón hizo de severidad extrema. La Eva Perón de las casitas de los chalecitos californianos es la Eva Perón misericordiosa, ¿no? Pero nunca es mitad y mitad. O sea, ese es el problema. El problema de la misericordia y de la severidad es que cuánto de contenido de lo otro, de lo que es de la parte menor, está actuando y es de garante. Entonces, cuando se aplica una ley, tiene que haber siempre misericordia en el medio, porque si no, la ley es asesina. La ley termina matando. Y eso es un problema que, bueno, lo tenemos ahora, por supuesto. Estoy viendo porque las cosas se componen, cambiando la posición para ver cómo está funcionando. Esto intento hacerlo yo así, ¿no? Por ejemplo, Alberto y Cristina funcionan en un sistema similar. O sea, cuando las cosas funcionan, creo que están funcionando las cosas. Algunos compañeros se alarman y demás, creen que hay poca severidad, o creen que hay demasiada misericordia, o al revés, ¿no? Siempre son posiciones, digamos, comprometidas en el campo, entonces uno no tiene la perspectiva. Por ahí si uno toma una posición un poco más distante, puede ver el campo completo, y entonces puede ver que funciona como un campo de severidad y misericordia bastante armónico en eso, porque la clave siempre es armonizar las partes. Y entonces cuando Cristina actúa, por ejemplo, cuando participa, ¿no? y irrumpe con algún tuit y demás, ¿no? que produce una conmoción, suelen ser aspectos severos, suele tener ella digamos, el campo de severidad, y después calla, y cuando calla es misericordiosa, y entonces ahí actúa, o sea, ahí está armonizándose, ahí está, porque si ella llevara adelante todo el aspecto severo, produciría un problema con el otro, digamos, con el otro actor, que en este caso Alberto funciona con el campo de la más a gusto con la misericordia. Entonces ahí me parece donde se están armonizando las cosas. Yo lo estoy analizando un poco traído de los pelos, pero digamos es un análisis cabalístico, si se quiere, ¿no? La cábala no tiene nada que ver con la autoayuda en este caso, es un sistema de lectura. Si vamos, el Mossad, por ejemplo, usa la cábala absolutamente para todas las operaciones, o sea, hay aspectos en este sentido de la cábala que se usa incluso para la tecnología, para saber, los telefonitos tienen aspectos misericordiosos y severos muy interesantes, por eso funcionan de una determinada manera. Digamos, es muy amplio el campo, pero lo que podemos analizar de esto es que el sistema funciona porque hay severidad y hay misericordia presente. Entonces, cuando uno lo ve a Guzmán, ve los aspectos misericordiosos de Guzmán cuando estamos, por ejemplo, en estas últimas jornadas, con el tema de la justicia, vemos los aspectos de severidad que se nos presentan. El problema de esto es que nos están presentando, quieren que haya una guerra, o sea, quieren que haya hostilidades, porque se está preparando el campo para las futuras elecciones. Nosotros tenemos que llegar a las elecciones, tenemos que ganar las elecciones, tenemos que estar 2 o 3 puntos por encima de las últimas elecciones, para poder después hacer algunas reformas que ahora son imposibles de hacer. Entonces, el campo sobre el que hay que trabajar es un campo excesivamente misericordioso, que es el de la economía. Se necesitan 12 diputados más, ¿no? Y claro, entonces ese es uno de los aspectos más candentes, y entonces, claro, hay que decidir las batallas. A veces uno cree que la batalla es la de la justicia. Yo personalmente creo que no, creo que la única batalla importante acá es la economía, porque es la que nos va a permitir. Y entonces, bueno, ahí es donde creo que tendríamos que entender esto como un sistema, y no ponernos de un lado a defender la severidad o del otro lado a defender la misericordia. Ninguna de las dos cosas funciona si no se armoniza. Fantástico, Daniel. Sin duda, esto continúa, to be continued. Sí. Voy a utilizarla. Hoy estoy muy inglés. To be continued. Carla Borria, nuestra operadora maravillosa, gracias por estar ahí, y llévate este programa hacia nuevos destinos. Volvemos en un ratito para despedirnos.